Bueno, buenas tardes de nuevo. Tras ver las andanzas del bueno de Ron Woodroffe, vamos a hablar un poco de la película, vamos a comentarla aquí entre todos. Y esta es una película de 2013. Y en 2013 pues pasaron cosas como que murió Nelson Mandela, como que murió Hugo Chávez. Tuvimos aquí en España aquel terrible accidente del Albia, en Santiago de Compostela. En Roma, en la ciudad del Vaticano, fue elegido como papa el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Por cierto, primer papa no europeo desde Gregorio III, allá por el siglo VIII, que era sirio. Y en Siria, en ese mismo año, pues tuvimos aquella terrible guerra civil con la crisis de los refugiados que tanto afectó al resto del mundo también. El año de la Liga del Barça con Messi, con 100 puntos, llegó a 100 puntos aquel año. Y el año en que Floyd Mayweather unificó los Super Welter tras derrotar a Canelo Álvarez en Las Vegas. Y el año en que Alice Munro ganó el Premio Nobel de Literatura, Alice Munro, que era canadiense, como canadiense es Jean-Marc Vallée, el director de esta película. Yo, si me permiten, me gustaría comentar, antes de dar lugar a tomar la palabra a los expertos, me gustaría comentar alguna curiosidad de esta película. Como por ejemplo que se estrenó el 22 de noviembre de 2013 en Dallas. Y seguramente ustedes asociarán la ciudad de Dallas con algo que ocurre ahí un 22 de noviembre de 50 años antes, como fue el magnicidio, el asesinato de John F. Kennedy, que ocurrió ahí. Pero ojo, que la película no se rodó en Dallas, se rodó en otro lugar de los estados del sur de Estados Unidos, concretamente en Nueva Orleans, en Luisiana. Esta película tuvo un presupuesto muy bajo para los cánones de la época, tan solo de $5 millones. Recaudó 11 veces más, es decir, 55. Y es curioso porque dentro de esta austeridad el departamento de maquillaje y de peluquería se llevó la peor parte. Tan solo de inicio hubo $250 para ese departamento. Y vaya si dieron de sí, porque Adriz Ali y Robin Matthews, maquilladora y peluquera respectivamente, ganaron el Oscar. O sea que esos $250 dieron mucho de sí. Esa austeridad también se vio durante el rodaje. Fue un rodaje de apenas 25 días. Y fue un rodaje en que el director y su director de fotografía, que fue Yves Belanger, trataron de dar un verismo a la cinta. Él siempre fue muy enemigo de la luz artificial en las películas, intentó apurar lo más posible la luz natural, aprovechando también las ventajas tecnológicas de una nueva cámara digital que utilizó, y vemos ese verismo documental que yo creo que se aprecia muy bien y es de agradecer. El guión es de Craig Borten y Melissa Wallach. Este es un guión que estuvo 12 años por ahí rondando. Nadie quería hacerse cargo de la producción por los motivos de siempre, por el motivo del dinero. Se ofreció a Dennis Hopper y Woody Harrelson, se ofreció a Mark Foster y a Brad Pitt, y se ofreció a Ryan Gosling y Craig Gillespie. Pero finalmente serían Jean-Marc Vallée y sería Matthew McConaughey los que se llevarían el gato al agua, y Matthew McConaughey además pues también apoyó financieramente el proyecto. Matthew McConaughey, bueno, ya lo han visto con una delgadez extrema. Yo, sobre todo, cuando esas escenas que se ha visto de esos planos de sus piernas, me han llamado mucho la atención. Él, que es un tipo alto, 1,82, perdió más de 20 kilos para esta película. En otras películas tuvo que ganarlos. Estoy pensando, por ejemplo, en Gol, que se puso con casi 100 kilos. Y un Matthew McConaughey que es tejano, que nació, por cierto, en una ciudad de Texas que se llama Uvalde. Y, por cierto, que nació, ayer cumpleaños, porque nació el 4 de noviembre de 1969. Y esta ciudad de Texas, que se llama Uvalde, pues tiene una causa ese nombre, y es que está dedicado ese nombre a un gobernador español, gaditano en concreto, Juan de Ugalde, que fue gobernador de aquellos lares allá por el siglo XVIII. Curiosidades de Matthew McConaughey, que es un buen tejano y que en esta película hay ocasiones que se llama Lone Star, estrella solitaria. Él es del estado de la estrella solitaria, y él, en una de sus primeras películas, fue precisamente Estrella Solitaria. Como Estrella Solitaria es la marca de cerveza que bebe en la serie de True Detective. Matthew McConaughey obtuvo el Oscar al mejor actor con esta película, del mismo modo que lo obtuvo Jared Leto. Esa interpretación impresionante, en mi opinión, de Ryan, un Jared Leto que tuvo también que perder mucho peso siendo un hombre delgado. Perdió 14 kilos en concreto. Él ya los había perdido en otra película suya que es tremenda, que es Requiem por un sueño. En otras ocasiones lo tuvo que ganar ese peso. Por ejemplo, cuando interpretó al asesino John Lennon, a Mark David Chapman. Un Leto
que se metió tan de lleno en este papel que durante los 25 días que duró el rodaje estuvo ataviado como Ryan, salía a la calle como Ryan, iba a las tiendas como Ryan y algún problemilla tuvo a cuenta de eso. Un Jared Leto, por cierto, que en una escena que me parece tremenda con su padre, el actor James Dumont, ahí vemos aparentemente una gran diferencia de edad entre ambos, cuando realmente solamente se llevan 7 años. Es una curiosidad. Jared Leto como tal no existió en la vida real. Ron Woodroffe existió, murió efectivamente el 12 de diciembre de 1992. Y en la película no se nos dice, por ejemplo, que tuvo una hija, que se llamaba Yvette, y que estuvo casado 3 veces. Esta, por cierto, es la quinta película de la historia del cine en que el actor principal y el actor se llevaron los Oscars al mejor actor principal y al mejor actor de reparto. Solo había pasado anteriormente en Siguiendo mi camino, un peliculón de Leo McCarey del año 44, con Bing Crosby y Barry Fitzgerald. 2 años después, en el 46, Los mejores años de nuestra vida. Es una película que causó sensación, un drama de la posguerra mundial, una película de William Wyler, con Frederick March y Harold Sullivan. Posteriormente habría que esperar a la mítica Ben-Hur, también dirigida por William Wyler, en que Charlton Heston se llevó el Oscar al mejor actor principal y Hugh Griffith se llevó el Oscar al mejor actor de reparto, y ya tenemos que esperar mucho más hasta el siglo XXI con otro mítico director como Clint Eastwood y Mystic River, en que ocurrió lo mismo con Tim Robbins y con Sean Penn, en este caso Sean Penn como Oscar al mejor actor principal. Rápidamente, otros actores, alguna mención a Jennifer Garner, la doctora Isaacs. Se pensó en Sandra Bullock, pero por problemas de rodajes y demás tuvo que ser Jennifer Garner, que creo que hace una interpretación pues sobria y a la vez muy emotiva en ciertos momentos, que a mí la verdad me gusta. Así como Steve Zahn, ese policía amigo de Woodroffe, que también trabajó con Matthew McConaughey en películas como, en una sola película, en Sahara. Y detalles cinéfilos, no me aguanto a decir un detalle cinéfilo que me ha encantado, que es cuando, ataviado con su sombrero mexicano, Matthew McConaughey se despide de la doctora Eve llamándola doctora Ratched. Ustedes, si son aficionados al cine, enseguida habrán identificado a la doctora Ratched con esa temible enfermera Ratched, mejor dicho, esa temible enfermera de Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? Y bueno, alguna pifia que yo la verdad creo que hay que hilar muy fino, pero siempre gusta para los espectadores muy observadores esas manos impolutas y blancas de Woodroffe cuando es detenido al principio, cuando en el rodeo se ve que estaban muy sucias, ¿no? Bueno, pequeños detalles que creo que les podrían interesar. Y rápidamente me gustaría añadir alguna reflexión antes de dar la palabra a los doctores expertos, por supuesto. Y es ese inicio con los apostadores sobre ese periódico con fecha 25 de julio de 1985, anunciando que Rock Hudson es ingresado en el hospital en París. Rock Hudson, el 31 de julio de ese mismo año, anunció al mundo su enfermedad y murió el 2 de octubre. Entonces yo, esa estampa de estos cowboys ahí apostando, totalmente despreocupados, sabiendo, imaginando que eso que está ocurriendo ahí a ellos no les va a afectar para nada, pues a mí me ha impactado, ¿no? Porque vaya, se afectó, sobre todo a uno de ellos. Y claro, yo me he acordado al ver la fecha también de mí mismo, de mi trayectoria, porque yo en aquel año 85, yo pues empecé a cursar 7º de GB, ¿no? Y yo me acuerdo ese inicio de curso, cómo preguntábamos a los maestros, cómo preguntábamos en casa qué era aquello del SIDA, qué estaba pasando, que nos lo explicaran. Y también me acuerdo, fíjense lo que son las cosas, me acuerdo de los chistes. Y me acuerdo que se hacían chistes de esto y que se contaban chistes de mal gusto y comentarios de mal gusto sobre el SIDA y sobre los enfermos de SIDA. Y eso a mí no se me ha olvidado desde entonces, ¿no? Y por cierto, que en esa misma estampa del periódico, cuando le dice a este vaquero que no sabe quién es Rock Hudson, y le dice, pero vamos a ver, pero Paleto, ¿cómo que no sabes quién es Rock Hudson? ¿No has visto Con la muerte de los talones? Claro, Con la muerte de los talones no es Rock Hudson, es Cary Grant. Lo han identificado con un tipo elegante y guapo como era Cary Grant, ¿no? Otra reflexión que me sugiere esta película es precisamente ese contexto, el contexto de Ron Woodroffe, el contexto del rodeo, un ambiente viril, un ambiente de rodeo, y una interpretación de Matthew McConaughey como ese machote canalla, ese machote vacilón, que va a tener que seguir siéndolo cuando asuma que tiene esa enfermedad. Y esa imagen de esa estampa de ese toro salvaje al que hay que montar durante por lo menos 8 segundos, ¿no? En fin, una interpretación que me ha parecido particularmente atractiva
y particularmente de calidad. ¿Por qué? Pues porque va a combinar perfectamente esos momentos de su personalidad, de canalla y de vacilón, con momentos dramáticos. Yo ese plano en el coche, cuando parece que todo está perdido, que rompe a llorar, me parece verdaderamente increíble, y más como además nos introduce también algún elemento que incluso en esta tesitura es hasta cómico, porque yo no sé a ustedes, pero a mí esa salida del hospital con el culo al aire, en calcetines y ataviado con el sombrero tejano, me ha parecido una imagen de verdad cómica. Los efectos colaterales de la enfermedad, otra reflexión, el abandono de los teóricamente amigos y de la familia. Vuelvo a repetir esa estampa de Jared Leto con su padre, esa sensación de que todos te abandonan, me ha parecido verdaderamente entrañable e indignante. Y también, por ir acabando, la película nos pone ante esta tesitura de que nos digan, y ustedes, que son profesionales de la medicina, con lo que tendrán que lidiar todos los días, que nos digan que nos queda un mes de vida. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se nos queda un mes de vida. ¿Cómo gestionamos esto? Y ustedes lo habrán visto 1000 veces, el proceso este que se dice, ¿no? La negación, la ira, la amargura. Y al final, pues este hombre, Woodruff, emplea su peculiar personalidad como forma de resistencia. Y yo finalizo ya con una propuesta a todos ustedes que, si quieren y tenemos tiempo, pues me encantaría que nos comentaran pues, cuáles han sido pues, sus momentos más señalados de la película, su plano, su escena. Yo les propongo alguno. A mí ese momento del estigma en que cuando va al bar sus amigos le abandonan y se ríen de él, ese momento con la música esta maravillosa de Kenny Rogers, de Ruby Don't Take Your Road to Town sonando de fondo, me ha parecido realmente impresionante. Así como en el supermercado con Ryan, cuando se comporta como un auténtico cowboy de las películas clásicas, como un auténtico vaquero que pone en orden a un maleducado. Eso me ha encantado a mí como admirador que soy del western clásico. Y vamos a ver, Ryan llorando, I don't wanna die, no quiero morir. Eso me ha llegado al alma. Y por supuesto ese abrazo final, cuando le da el dinero, cuando antes habían hablado de que cómo vamos a ir a pedir un crédito al banco, ¿no? Bonnie and Clyde, otro guiño cinéfilo, yendo a pedir un crédito al banco. En fin, simplemente no quería extenderme porque sé que ustedes lo que vienen aquí a escuchar es a los expertos en medicina, pero quería lanzarles estas ideas que creo que pueden ser interesantes. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación os preguntaréis qué hago yo entre tanto experto. Lógicamente es la cara bonita, entonces ahora os pediré si podéis hacer alguna pregunta, pero bueno, me gustaría introducir una para nuestros expertos en VIH, como son Miguel Górgolas y el doctor Pepe Sanz, sobre cómo vieron la evolución de la mortalidad en la época retratada en la película, que es en torno al año 1985, ¿no? El año del que estamos hablando. Entonces, como igual no tenéis mucha experiencia en aquella época, que os habrá quedado, os pilla muy jóvenes, pero bueno, en torno a esos años, ¿cómo creéis que ha evolucionado la mortalidad? Vamos a ver, justo esa época, a mí me pilla en la época de la residencia, y la verdad es que la película refleja muy bien lo que estaba ocurriendo. En España no había tampoco fármacos, o sea, el momento del desarrollo de la ZT lo vivimos aquí. Era una época donde, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en la sala de enfermedades infecciosas había 25 enfermos ingresados y se moría 1 o 2 por semana habitualmente, ¿no? Porque no había ningún tipo de tratamiento más allá de la ZT, ¿no? Que también se empezó. Fueron unos años que se prolongaron en el tiempo, porque yo estoy hablando, eso ocurre en el año 85-86, hasta el año 96 realmente no empieza a haber un tratamiento eficaz. Y lo que refleja muy bien la película, que también es una realidad, quizá en España yo no lo vivimos así, no sé, Pepe, ahora lo que dirá, es la búsqueda desesperada de los pacientes por un tratamiento eficaz, ¿no? En ese momento, como os digo, solo había la ZT, que sale en la película, y luego podemos hablar
a lo mejor del desarrollo de los fármacos, que es otro aspecto interesante. Después hay otro fármaco que también sale ahí, que es el DDC, y empezábamos a hacer combinaciones de 1 o 2 fármacos, entonces se discutía, ¿por qué 2? Si con 1 ya chuta, ¿no? La realidad es que los pacientes mejoraban y luego al cabo se ponían otra vez enfermos y se morían, ¿no? Y conseguir los nuevos fármacos era muy difícil, ¿no? Porque en España no se pueden conseguir. En ese momento tampoco había mucho ensayo clínico para meter a los pacientes dentro de los ensayos. Y la desesperación de los enfermos en busca de la familia que cambió todo, que fueron los inhibidores de la proteasa, era un tema muy complicado, ¿no? La gente quería irse a Estados Unidos a conseguir los medicamentos y era muy difícil, aquí en España muy difícil. No sé cómo... Sí, bueno, yo lo primero, agradecer el de haber sido invitado aquí, invitado de honor, decir lo apabullante que me ha parecido la información sobre aquel experto en el cine. Me he quedado anonadado de tanto conocimiento de esta vorágine de información histórica y cinematográfica, y cómo cuando uno tiene una sensibilidad para ver una película, ve muchas más cosas que el que es un torpe en cine, como pueda ser yo. Pero al margen de estos aspectos, lo que concierne a la pregunta que Moncho hace, pues sí, la mortalidad, que es la pregunta tuya, la mortalidad en España verdaderamente, y creo que en los países del mundo desarrollado, el pico lo tuvo por los años 94 aproximadamente. No porque se murieran más en el año 94 y 95 que en el año 86, sino porque se fueron acumulando infectados, y el picacho de muertes abrumadora fue en el año 94-95 y caída a partir del año 95-96. Luego algo haría el AZT. Algo haría el AZT para enlentecer o reducir la mortalidad. Y no fue hasta el año 97-98, como ha dicho Miguel, cuando yo creo que no nos lo esperábamos, el cambio tan radical. Teníamos la idea de que la tuberculosis, como se trataba con 3 fármacos, con 4 para evitar el desarrollo de resistencias, pues quizá en el VIH había que hacer algo parecido. Y se combinaba el AZT con el DDC y se combinaba con algún otro fármaco hasta que surgieron los inhibidores de proteasa, y fue en el 96 cuando el Congreso de Vancouver, del CROI, se dijo, oye, esto cambia radicalmente. Yo creo que no creo, yo al menos no me lo esperaba, y creo que no nos lo esperábamos los que éramos clínicos, y los investigadores del laboratorio pues tenían ya los datos, pero poco antes. Y fue lo que marcó el cambio radical, y la mortalidad cayó en picado, y hemos estado con mortalidad, que es lo que preguntabas tú, mortalidad plana, en los últimos 10 años. Prácticamente la mortalidad es muy reducida, muy reducida. Y ya, pues la mortalidad no está relacionada ahora mismo tanto con la enfermedad directamente como con las comorbilidades asociadas a la propia infección por VIH. No sé si... Sí, ¿y cuál fue vuestra experiencia con este tratamiento que nombran en la película, con el AZT? ¿El AZT? Pues el AZT estábamos tan contentos porque pensábamos que era el no va más, que es que... Tenemos que ser realistas, los médicos somos médicos y tenemos la necesidad de curar a los pacientes, y los enfermos tienen la necesidad de encontrar un consuelo, alguien que les cure, que les ayude o que les consuele. Y el AZT hacía algo, desde luego reducía la carga viral, reducía la carga viral, no sabíamos, la carga viral no disponíamos de carga viral, pero mejoraba algo los CD4, pero era algo perecedero. En poco tiempo aparecían resistencias y demás, pero hay que decir las cosas con justicia. El AZT fue el primer fármaco que supuso un cambio radical de una importancia drástica en la infección por VIH. Y no en los propios enfermos, sino en la transmisión, estarás de acuerdo conmigo, Miguel, en la transmisión perinatal, en la transmisión vertical del virus. El AZT supuso una caída, no sé si fue del 70% en un estudio AZTG, en ensayo clínico esencial, en las mujeres embarazadas, que se les daba AZT a las mujeres y reducían el 70% la transmisión vertical. Y eso se lo debemos solo al AZT. El problema está en que el AZT, como monoterapia que era, el efecto, los beneficios eran transitorios. Y era pan para hoy y hambre para mañana. Y claro, como la enfermedad no se curaba, el beneficio se notó en las embarazadas que no lo transmitían. Si hubieran seguido estando embarazadas si el embarazo de la mujer durara en lugar de 9 meses, 9 años, el efecto hubiera sido nulo. Pero como es más corto eso, el efecto perecedero del AZT no impactaba negativamente en ese sentido.
Pero sí, a ver, No, a mí la película me suscita, vamos, lo dejan claramente como poniendo que es un debate importante, el tema de la industria farmacéutica, el desarrollo de fármacos y la investigación que hay alrededor de los medicamentos, ¿no? En concreto, pone de manifiesto como diciendo que la industria que fabricaba el AZT conocía de sobra la toxicidad y a pesar de eso parece que ponen en marcha los estudios y tal, y sale el médico senior como el malo de la película y la médico joven como la buena de la peli, ¿no? Y parte cada uno tiene su razón, ¿no? Porque el médico senior es el que dice, no, mira, es que las cosas hay que estudiarlas bien, ¿no? Y hace falta un estudio doble ciego, placebo, y eso es así en la realidad, en la clínica, ¿no? O sea, que en esa parte de razón tenía el hombre, ¿no? Y para que nadie se asuste, hoy en día toda la investigación se hace muy reglada y muy regulada. El AZT es verdad que era un fármaco tóxico, ¿no? Y lo que cuenta la peli de que produce anemia, pancitopenia, en fin, de todo, eso es verdad, cuando ocurría a dosis altas, etcétera, ¿no? O sea, que desde luego no era el fármaco ideal, pero efectivamente era en ese momento lo único que había y que sigue utilizándose ocasionalmente, ¿no? Pero el desarrollo de la industria, yo no quiero que la gente vea que la industria farmacéutica y que todos los medicamentos que se van desarrollando hay un interés oculto, extraño y que se ocultan los efectos adversos. La realidad no es esa, no era entonces y tampoco es ahora, ¿no? O sea, que esto es otra parte que yo creo que está bien, porque la película los pone como de malos, ¿no? Igual ocurre con la FDA, ¿no? Los pone como de malos y la realidad no es así. O sea, las agencias reguladoras se pueden equivocar porque están constituidas, ¿no?, por personas, pero la idea de la agencia reguladora efectivamente es que lo que se comercialice sea seguro como tal y hay unos estándares que hay que comprobar, ¿no? Todo el mercado este negro que sale en la película, que la verdad es que yo en España no lo conocía que existiera. O sea, hay mucha... Bueno, hoy en día también lo tenéis, ¿no? Está todo lleno de médicos que venden productos para todo tipo de remedios, ¿no? Bueno, productos, vitaminas, alcachofas, no sé qué. De alguna manera es parecido, ¿no? En aquel momento era para algo mortal, ¿no? Ahora la gente lo utiliza, pues yo qué sé, pues para la fibromialgia o para... ¿no? Esto es... Y como habéis visto la evolución de la investigación en nuevos tratamientos y sobre todo el perfil de paciente que entra en los ensayos clínicos. Bueno, aquí es que estamos continuamente. Hay desarrollo de fármacos nuevos, ¿no? Inyectables, de larga duración, orales, semanales, etcétera, de todo. ¿Qué población entra? El perfil epidemiológico en España, en Madrid en concreto, que es donde estamos nosotros, pues prácticamente os diría que el 85-90% de la población infectada son hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Homosexuales. Y muy poquito ya los adictos a drogas se murieron, la mayor parte de ellos en la época de los 80 y pico, al principio era lo que más había, esa población prácticamente ha desaparecido. Porque se han muerto o ya no están y la gente ya no consume tanta droga inyectada. Y luego lo que sí hay, y quizá es un problema no tanto para nosotros aquí en España, es que hay mucha mujer infectada, muchísima. Bueno, de hecho, sabéis que en toda la población infectada del mundo de VIH, que pueden ser unos 40 millones de personas, hay más mujeres que hombres infectados. Y son mujeres africanas, en su mayoría, ¿no? En África subsahariana. Pero nosotros tenemos muy poquita población de ese tipo. Entonces, la investigación que se puede hacer en España incluye principalmente varones, pero la investigación que se hace en otras zonas, ¿no?, en África o en Asia, incluye mucha mujer, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Hay una mayoría de varones en España, yo creo que son 2/3 partes de los pacientes infectados en España son varones y 1/3 mujeres, y para los ensayos clínicos ser mujer es un factor limitante.
De hecho, se dice con mucha frecuencia que en los ensayos clínicos las mujeres tienen limitaciones porque el tema de la fertilidad pues es un obstáculo. Para entrar en un ensayo clínico tienen que comprometerse a tomar medidas anticonceptivas muy sólidas, y eso limita la entrada de mujeres en los ensayos clínicos. Eso está clarísimo. Y respecto a los ensayos clínicos, que es lo que preguntabas, también hay una limitación para los enfermos VIH en general, en el sentido de que si hablamos de hacer ensayos clínicos con fármacos que no sean antirretrovirales, que no vayan dirigidos al VIH, sino para tratamiento, ahora en los enfermos VIH en este momento en los países desarrollados, el problema no es el virus, sino el riesgo cardiovascular y todas estas cosas. Bueno, pues los fármacos dirigidos al riesgo cardiovascular, antes de ser utilizados en pacientes con VIH, es decir, en la población general, no se suele permitir entrar a pacientes VIH en los ensayos clínicos. Es un factor limitante que también, digamos, juega en contra de los pacientes con infección por VIH. Y bueno, pues aparte de eso, pues yo creo que la población de enfermos infectados por VIH en este momento, en la sociedad en la que vivimos en nuestro país, goza de unas condiciones de vida tan extraordinarias que con los medicamentos actuales cuesta trabajo encontrar un medicamento nuevo que aporte algo. Y entonces la industria farmacéutica pues tiene la dificultad de qué van a implantar como fármaco nuevo, qué va a aportar. Cada vez es más difícil. No es como antes, que los enfermos estaban malos y había que implementar fármacos para más eficacia, después menos toxicidad, después más comodidad. Y ahora ya es que estamos hablando de medicamentos de long acting, de larga acción, que permiten vivir a las personas infectadas casi como el resto de la población. Entonces, la pregunta que tú haces de cómo se incluye a pacientes en los ensayos clínicos no es tan fácil. Cada vez va limitándose cada vez más el acceso de pacientes porque están excelentes. Entonces entiendo también que veis totalmente necesario este tipo de ensayos en países de baja renta. Son esenciales, por supuesto. Que muchas veces están mal vistos. Son esenciales. Pero de hecho muchos ensayos se hacen en países de desarrollo. Sí, por supuesto. Sí, cambiando de tema, porque es una cosa que ha comentado Luis, que a mí me parece muy importante y que yo creo que es muy actual, ¿no? Porque has mencionado el tema del estigma, que se ve muy claro en la peli, ¿no? En la película se ve muy claro cómo sus amigos, ¿no? Dicen, bueno, este maricón, tal, y la otra transexual, ¿no? Y creemos que eso ya está superado y para nada está superado. O sea, vamos, no sé, me parece a mí, que no sé la percepción que podéis tener algunos ahí en la audiencia, pero los enfermos infectados es uno de los mayores problemas que tienen hoy en día. Ellos, personalmente, o sea, ese sentimiento de hecho, la mayor parte de ellos, o una inmensa mayoría, no comunican su situación a la gente más cercana porque tienen miedo de cómo va a ser la reacción. Y la película lo pone de manifiesto también, no sé si os habéis fijado, que en una de las primeras escenas que están los médicos atendiéndole, están con los guantes atendiéndole y tocándoles. Eso todavía hay gente que lo hace aquí, ¿no? Que puede estar muy bien, yo no digo que no, pero para que fijaros cómo eran las cosas en la época dura, había verdaderos problemas, por ejemplo, para realizar pruebas diagnósticas a algunos enfermos que necesitaban una prueba invasiva e incluso una cirugía. Y es entendible porque en aquel momento, si uno se infectaba, no había tratamiento. Y el cirujano y todo el equipo quirúrgico, cuando opera, muchas veces tienen accidentes biológicos, ¿no? Esta situación que la hemos vivido en el hospital, yo creo que los que ya hemos estado aquí mucho tiempo en esa época, ocurría, ¿no? Esto afortunadamente ya no ocurre, ¿no? En eso sí que hemos mejorado, ¿no? Pero, por ejemplo, el mundo de las mujeres trans, de los homosexuales y tal, yo creo que ahí sigue habiendo todavía un estigma importantísimo, ¿no? Tanto en la sociedad como el que ellos pueden sentir, ¿no? Y yo creo que la película lo refleja muy bien, ¿no?
Yo creo que, si quieres que dé mi opinión sobre el estigma, yo creo que con un ejemplo se dice rápido. ¿Qué es peor desde el punto de vista de perspectiva de vida para un ciudadano X con 30 años? ¿Que se le diga que tiene diabetes mellitus tipo 1 o que es seropositivo para el VIH? Desde el punto de vista de salud, de supervivencia y de complicaciones a lo largo de lo que le quede de vida, que son muchos años, porque tiene 30, es peor ser diabético tipo 1. Va a tener más problemas que siendo seropositivo. Y, sin embargo, nadie dudaría en elegir la diabetes. ¿Por qué? En buena parte por el estigma. Y en cuanto al estigma del otro, eso en general, pero con respecto a los varones homosexuales y a los trans, pues qué duda cabe. Qué duda cabe que el estigma es importantísimo. Es importantísimo. Concretamente, sobre todo la población trans, sobre la que no tenemos mucha experiencia porque hay pocos, pero los hay. Ahí tienen muchísima más violencia sexual, sufren violencia sexual muchísimo más que el resto de la población, tienen complicaciones de todo tipo mucho más, y entre la población trans, el grupo de infectados del VIH no sé si es 20 veces mayor que en el resto de la población. O sea que la población trans es especialmente vulnerable con respecto al VIH. Y con respecto a otros aspectos paralelos. Bueno, ya creo que sería buen momento para abrir el debate. ¿Queréis participar desde del público? ¿Algún comentario? Quería preguntarle a Luis, aparte de agradecerle los comentarios, con respecto al actor protagonista, que no sé si piensas que se ha estado poco explotado por la industria cinematográfica por lo bueno que es. Por ejemplo, yo recuerdo también su actuación en la serie esta de True Detective, sí, que a mí me impactó y la he visto no sé cuántas veces. Sí. Entonces yo no sé si es por su apellido, que es tan difícil de pronunciar, sí, o por qué, pero tengo la sensación de que es poco conocido para lo que se merece. Pues yo comparto completamente con usted su opinión. Para mí sí. Yo además a mí me pasa muchas veces que las películas más famosas de un actor en concreto, pues igual no son las que más me gustan y aprecio mucho más su valor en otras quizás no tan conocidas. En el caso de Matthew McConaughey, yo creo que hay una película de él que no sé si habrán visto, que es El abogado de Lincoln. Está basada, bueno, creo que en España se tituló El inocente, que es como la novela de Michael Collins en la que está basada. Y me parece una interpretación soberbia para los cánones del cine negro del siglo XXI o del cine de intriga. Y en efecto, estoy con usted. Yo creo que este actor está poco valorado. No ha vuelto a obtener un Oscar, desde luego, ni a estar nominado. Esto fue quizás su cumbre. Y en efecto, yo creo que tiene que dar mucho más de sí. Un Matthew McConaughey que además tuvo también sus veleidades políticas. Estuvo muy tentado de presentarse como gobernador de Texas, pero desechó la idea. Uy, un segundo. O sea, el estigma no se ha acabado, pero es que además, si te paras a pensar, alguien que no pertenezca a un colectivo LGTB, ¿no? Cualquiera de nosotros que tuviera SIDA, ¿se atrevería a decirlo en el trabajo? ¿Se atrevería a sus compañeros a decirle, pues mira, yo tengo SIDA? Yo pienso que no. Estoy convencida de que no. Pero vamos, o sea, que el estigma se puede ver desde los dos puntos de vista, desde, bueno, pues el colectivo tal, pero a lo mejor ellos entre ellos están como más unidos y tengan menos dificultad de poderlo decir. Bueno, yo lo pienso así. Seguro. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Yo tengo una pregunta para los expertos. Igual que Luis se ha fijado en las manos como gazapo, ¿no?, que estaban como muy blanquitas, vosotros desde el punto de vista de la enfermedad, aunque la película está basada en un caso real y bueno, con cierta ficción y licencia al final del director, ¿hay algo algún gazapo desde el punto de vista de la enfermedad que os llame la atención? A mí, por ejemplo,
la fortaleza que tiene el actor durante todo el rato, me da la sensación, me dan ganas de abrazarle desde el minuto número 1, digo, se va a caer en cualquier momento y sin embargo está muy activo todo el rato. ¿Pero hay algo que os llame la atención o creéis que representa bien un poco cómo fue esa época? Yo la verdad es que no encuentro, o sea, es que encuentras gente que sobrevive sin tratamiento, o sea, que desde que se infectan hasta que pueden desarrollar la enfermedad, van los que van a tometer y en un año están fatal, a los que están 10 años bien y la verdad es que no he encontrado yo ningún gazapo que digas, mira, qué cantada, ¿no? Esto sí que no puede ser. No, en ese sentido yo creo que está muy bien documentado, la verdad. Pues yo discrepo y estoy de acuerdo contigo, porque no tiene mucho sentido que le pongan tan flaco como está, que está en una situación con caquexia de VIH y que tenga las energías que tiene, que en un momento dado cuando está ahí es capaz de agarrar por la espalda al amigo que está homofóbico y que no quiere darle la mano al otro, y le agarra y no le pega, no le tumba al suelo de milagro. ¿Cómo se entiende? No es fácil que este tío esté tan mal que ha adelgazado 25 kilos para precisamente tener esa caracterología propia del enfermo caquético y que tenga tanta exuberancia de energías y que va y viene como... Me parece... O sea, se pueden tener 0 CD4 y estar razonablemente bien, pero ya caquético y tal, y que aguante y aguanta y aguanta, a mí me ha llamado también la atención, ¿eh? Me ha parecido un poco contradictorio, pero bueno, es una película. Es que hay que tener en cuenta que ya no está tan mal. Quiero decir, que cuando está en el supermercado ya se está empezando a recuperar. Y aparte el amigo, lo que no se atreve es a tocarle. O sea, lo que quiere es que se quita, ¿no? O sea, estaba como a punto de darle un puñetazo, pero no se lo da porque es que no hay que tocarlo si coge el SIDA. O sea, es diferente punto de vista. Yo creo que está igual de malo al principio que durante todo el resto. O sea... No. Sí, pero si te fijas como que parece que retuerce, el Matthew McConaughey retuerce al otro, lo agarra perfectamente. Claro, pero se escaparía, ¿no? Antes, si tiene esa sensación de no contagiarse, pues más bien intentaría zafarse o escaparse lo antes posible, digo yo. Bueno, pero por favor... Es Hollywood. Eso sí. Por favor, pero ¿tú qué sabes de llaves, Juan? Juancho, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Que no nos priven de ese momento maravilloso de comportarse como un auténtico caballero frente a un maleducado. ¿Qué más da? Hay que dejar que la película fluya. Bueno, yo sobre los gazapos, si no supiéramos que es una historia real, podríamos pensar que es un gazapo decir que alguien vive 7 años con 9 CD4 tomando vitaminas, péptido T y parece que DDC, eso sí, ¿no? Pero no, eso no es un gazapo, eso pasó de verdad. Y bueno, eso también puede hacer pensar que es bueno recurrir a las terapias alternativas y demás, que bueno, puede ser que funcionen o no, pero a veces pasan estas cosas en medicina y yo tuve un paciente con VIH que no se tomaba el tratamiento, pero venía a verme cada 6 meses y se hacía una carga viral y CD4 cada 6 meses y venía. Y estuvo 6 años viniendo sin tomar nada con un CD4 y no le pasó nada hasta que una toxoplasmosis cerebral le mató. Pero, o sea, quiero decir que estas cosas pasan y a mí, si a mí me dicen con 9 CD4 vivir 7 años, pues dice, eso es un gazapo pero no. Pero probablemente no estaba tan flaco como este hombre. Sí, lo estaba, sí. Era un señor que vivía en la sierra y él decía que era el aire puro y la comida y tal. Y le trajeron una vez la Guardia Civil, me recordó a cuando, porque estaba desorientado conduciendo en dirección contraria y tenía una sepsis estafilocócica ahí. Y bueno, eso se trató y luego finalmente se murió de una toxoplasmosis. Y estuvo con un CD4, ¿eh? Un CD4 ahí. ¿Y pensáis que se echa un poco de menos? ¿Este tipo de pacientes deberían tener un apoyo psicológico? ¿Deberíamos poner más recursos en eso? Sin duda. O sea, vamos a ver, y cualquier enfermo, bueno, cualquier enfermo crónico con una enfermedad en principio mortal,
Pero sí, la verdad es que sí, porque se juntan no solo el problema de la infección, sino a veces problemas de personalidad, de relación y todo lo demás, ¿no? Esa necesidad de asistencia, si quieres, mental o tal, hoy por hoy no hay capacidad para facilitarla. Pero idealmente, yo creo que en todas las unidades de pacientes con infección debería haber psicólogos, psiquiatras, en fin, un equipo multidisciplinar para todos los problemas. Pero yo creo que hoy por hoy no hay capacidad para eso. Hay algunos recursos, pero de luego limitados, concretamente de Cruz Roja y grupos del LGTBI y demás, pero claramente están desbordados. Y porque además luego la fisonomía de los enfermos es bastante heterogénea y algunos pues no terminan de entenderse bien, no les gusta mezclarse unos con otros porque pertenecen a colectivos distintos, pero desde luego lo que está claro es que el apoyo familiar también está muchas veces limitado porque el estigma no solo social, sino incluso familiar. Eso es otro factor que incide desfavorablemente en esta población. Pero claro, por supuesto, los recursos son necesarios e insuficientes. Y antes, por ejemplo, Miguel nombraba al papel que desarrolla la doctora como una especie de heroína, ¿no? ¿Y en vuestra carrera habéis conocido gente así? Sí, la doctora tiene un punto. ¿A qué te refieres? En todos los sentidos. No, que tiene un punto, quiere decir, que a todo el mundo le gustaría que le fuera su médico, ¿no? Mucho más que el otro, porque primero no es fácil encontrar una doctora en aquella época que le dé un abrazo a un tío con VIH. Eso realmente no se veía. No se veía, ¿no? Por lo que hablábamos de los miedos, de la transmisión. Y es un detalle importante que tú has mencionado también de la película que es muy significativo, ¿no? Que parece que no tiene importancia, pero a mí también me ha llamado la atención, ¿no? Diciendo, ojo, este tío que le da un abrazo a la doctora sin miedo, ¿no? Es relevante. Y luego también no es muy habitual, si os ponéis malos y encontráis una doctora así, pues fantástico, que se preocupe tanto por sus enfermos. Eso tiene mucho mérito, ¿no? Y esos médicos los hay, el doctor Sanz seguro, yo no, porque yo no, y soy consciente, pero sé que hay muchos médicos que son así, ¿no? Que es como deberíamos ser todos, ¿no? De alguna manera, estar muy pendiente de tus enfermos hasta el punto de que, bueno, ella, ¿no? que se preocupa, que se mueve, que va, etcétera, ¿no? Esto a mí me parece una cosa bonita. También, otro aspecto de nuestra medicina, a diferencia de la americana, ¿no? En Estados Unidos, un médico infectólogo que trata pacientes con VIH a lo mejor tiene 2 días de consulta y ve a 6 pacientes, punto, ¿no? O sea, que los conoce con nombres, apellidos y tal. Aquí las cosas son un poquito diferentes, ¿no? O sea, el volumen es mucho mayor y esa relación tan personal a veces es difícil de establecer. Pero me consta que hay muchos médicos que lo hacen, ¿no? Sobre todo en sitios donde no hay tanto volumen, vaya, ¿no? ¿Puedo dar mi opinión? Sí, pero tú irías a cenar un chuletón con uno de tus pacientes. Pues mira, yo voy a decir lo siguiente. Yo, que soy clínico y que por ser clínico, pues con frecuencia me valgo para posicionarme en un lugar distinto, puede que de superioridad respecto a los que sois de laboratorio o a los que hacéis investigación y no contactáis tan directamente con los pacientes, y yo que me dedico a los pacientes y me vuelco con ellos, creo que el papel de esta doctora es un papel claramente pernicioso para ella y para los pacientes. El médico debe volcarse con el enfermo, hacer todo lo que esté de su mano con el paciente, lo necesario, pero debe poner un límite en que la intimidad no sea excesiva, porque al final la relación se tuerce y termina por ser malo incluso para el paciente. O sea, no es bueno que el médico viva los problemas del paciente, es que además es imposible. Porque no puede, o sea, aquí tenemos un ejemplo único, pero es que esta doctora puede tener como 25
Es que le ha faltado poco para decir que ha terminado por enamorarse del enfermo. Bueno, da un poco Eso esa es algo impresión. anormal. Desde mi punto de vista, hay que mantener una cierta distancia. La intimidad no debe ser ilimitada entre el enfermo y el paciente. No, es mi probablemente punto no. de vista. O sea, a mí no me parece mal que la doctora esté pendiente de su paciente y que incluso se acerque y se mueva. O sea, la verdad, si yo fuera el paciente estaría encantado de tener una doctora así. ¿No? ¿O quién no? No sé. Bueno, sí. Ella incluso, yo sé que en una ocasión una familia entera que había caído con una enfermedad pulmonar, no me acuerdo ahora bien qué era, hizo hasta una investigación y se atrevió a ir a su casa, hasta que descubrió que en unos floreritos había unos hongos y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, bueno, pues oye, pues sí, hay alguna doctora, sí, que se involucra de tal forma, como ha hecho esta doctora, que se ha ido a buscar ¿cómo se llamaba? A Ryan, a su casa, a ver si estaba ahí o no, porque no le veía hacía mucho tiempo, pues esta doctora también se involucra un montón. Bueno, voy a decir quién es la doctora Haley. una cosa es involucrarse y otra cosa es llegar a la intimidad que parece que se percibe entre... Son cosas distintas. Pero yo quiero hacer resaltar que no es lo mismo involucrarse hasta el extremo que llegar a una intimidad en la que ya es una familiaridad desde mi punto de vista excesiva. Yo creo, no sé si me estoy explicando con claridad o no, y tampoco quiero decir que tenga que ser así, no pontifico, digo mi punto de vista. Y a lo mejor lo digo precisamente porque me estoy autoexaminando y autocriticando, haciendo autocrítica. Hombre, no es lo apropiado, ¿no? Pero a veces esas cosas pasan. Es como la psicóloga de prisiones o la funcionaria de prisiones que acaba enrollándose con un preso. O sea, no se ocurre. Ya. No es lo apropiado, pero a veces las cosas de la vida. Bueno. Yo quería así un poco comentar también que yo creo que ahora también en cuanto a tema de prevención, el desarrollo ahora de las ETS se ha perdido bastante también el miedo, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en la película esa angustia al contraer la enfermedad y, como ahora ha dicho hoy en día Pepe, que parece que hoy en día tener un VIH con un tratamiento puedes vivir perfectamente y no hay ningún problema, ¿no? Y parece que se ha dejado de lado ese tema de la prevención. O, por ejemplo, que antes en España pues había anuncios con por ejemplo, muy famoso del SIDA no da, ¿no? Que se explicaba formas de contagio y parece que hoy se ha dejado muy de lado, ¿no? No sé, para saber vuestra opinión, ¿cómo se podría intentar desarrollar o qué podríamos intentar hacer para volver a concienciar a la población de evitar el desarrollo de todas estas enfermedades que tenemos? ¿Hablas de prevención? De prevención, ¿Del VIH claro. o de las...? De VIH y, bueno, y ETS en general, ¿no? De la prevención hay una herramienta que es de un valor incalculable, que ha costado trabajo implantarla en España, que es la PrEP, la profilaxis preexposición, y que, aunque se ha iniciado tardíamente, se ha extendido como gota de aceite en la piel de toro de este país. Y desde luego es de una eficacia enorme y es un tema muy, muy importante. La PrEP es la principal medida para prevenir y desde luego contribuye a que la incidencia de nuevos casos vaya descendiendo. O sea, los nuevos casos de infección por VIH están descendiendo, a pesar de que muchos nos vienen de fuera ya, de pacientes migrantes, y una de las razones, una de ellas es la PrEP. Bueno, has tocado un tema muy sensible, ¿no? Y muy importante, donde efectivamente tenemos dos temas, ¿no? Uno es la prevención del VIH en sí, que eso se hace muy bien con la PrEP, como mencionas, que simultáneamente ha conllevado una relajación en las medidas, básicamente el uso de preservativo, con lo cual sigue habiendo un incremento enorme de las otras infecciones de transmisión sexual, clamidia, sífilis, gonorrea, etc. Entonces, por una parte, la gente ya no se infecta de eso, pero se infecta de todo lo demás que, bueno, como se puede tratar y no es mortal, pues no hay problema. Entonces,
efectivamente, ya disponemos la PrEP y hay PrEPs cada 6 meses que idealmente cuando se abaraten se podrán usar y es fantástico. Pero yo creo que la sociedad y los médicos hemos perdido nuestro deber como higienistas. O sea, no solo somos médicos clínicos, sino también somos higienistas. Igual que a un paciente fumador le digo, oye, mira, te conviene no fumar porque tu pulmón se está haciendo polvo. Igualmente, debemos dar, entre comillas, cierta educación sexual. Pero, para serte sincero, esto no es muy bienvenido. No es muy bienvenido, porque muchas veces la respuesta es decir, oiga usted, manteniendo las distancias, como decía Pepe, no se meta en mi vida sexual, ¿no? Y efectivamente, o sea, no tengo ningún interés en meterme en la vida sexual de nadie, pero eso no quiere decir que no tenga que dejar de recomendar el empleo de preservativos si te vas a someter a riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. O sea, pero ahí es un tema políticamente muy difícil de tratar, donde la gente no hay manera de abordarlo. Y, de hecho, o sea, las enfermedades de transmisión sexual, date por muerto. Hasta que no haya vacunas, van a seguir así, para arriba. Y es así, ¿no? O sea, que, vamos, es como yo lo veo, ¿no? Sí. La película, ese tema lo pasa un poco de soslayo, ¿no? Habla un poco demasiado de aquello. En aquella época, claro, la sífilis y la gonorrea no eran un problema comparado con el VIH, ¿no? Que era lo que mataba, básicamente. Sí, estoy de acuerdo. No, lo que pasa es que las infecciones de transmisión sexual han aumentado, pero no es lo mismo infectarse de gonorrea o de clamidia, ni siquiera de sífilis, que infectarse del VIH. Y a ciertos colectivos más vulnerables, desde luego, la PrEP es esencial. Concretamente, los grupos de PrEP son fundamentalísimamente los varones que tienen relaciones con hombres. Y utilizan preservativo prácticamente nunca, y desde luego en el sexo oral, que es uno de los elementos claves en su actividad sexual, nunca jamás. Y a menudo con el consumo de sustancias de abuso, con chemsex, por vía oral o por vía no parenteral o por vía parenteral. Pero vamos, es un asunto desde luego muy peliagudo. E incluso si hacemos alusión al caso de los trans, los trans son todavía más vulnerables. Y ahora que, como comentas, Miguel, la PrEP es tomar todos los días una pastilla vía oral, lo que está autorizado, pero ¿cuándo se va a autorizar el uso en nuestro país, en los países desarrollados, las profilaxis long-acting? Yo creo que seguro que se terminan por introducir. No, claro. Y probablemente uno de los colectivos donde haya que utilizarlo antes más sea en los trans, porque son los que tienen más difícil acceso a... Sabéis, y si no, ya hay un fármaco, ¿no? de Gilead, ¿no? que se administra subcutáneo 2 veces al año y te protege prácticamente 100% de adquirir el VIH. Una maravilla, ¿no? O sea, es casi como una vacuna, ¿no? Mejor que una vacuna. Claro. La mejor vacuna es menos eficaz que el lenacapavir. Entonces, si os decía al principio que el problema del VIH son principalmente África subsahariana, las mujeres, que mejor que se infectan 1 millón de personas o más cada año de VIH. Pues mira, una inyección y aquí se acaba el tema, ¿no? El problema está que el fármaco hoy por hoy cuesta $28.000 al año en Estados Unidos. Es verdad que pero no sé, el otro leía, no sé si es verdad o no, que si se liberara la patente, que se hace en ocasiones, se ha hecho con muchos fármacos, con casi todas las industrias farmacéuticas, liberan las patentes para que se fabriquen los medicamentos en India o Brasil o en otros países y de tal manera que se abarata. Y si esto ocurriera, se podría abaratar este fármaco hasta $45 anuales o mensuales, no lo sé, pero vamos, muy poco y que llegara a países muy pobres, ¿no?
Esto es así y de hecho yo entiendo que está en negociación con la OMS y con las organizaciones para que esto ocurra. O sea, que eso sería ideal. Lo que pasa es que, claro, en países más ricos como el nuestro o occidentales, pues la industria querrá ganar lo que ha invertido en la investigación. No lo sé. Pero vamos, que por ahí va el camino. Sería el próximo reto con respecto al VIH. Bueno, es que conseguir la vacuna, digamos, para toda la población, evitar infectarse, todavía no está cerca, ¿no? O sea, que está muy lejos. Hasta donde yo sé, todos los intentos de momento están fracasando. Entonces, esto sería lo más cercano a una cura, digamos, una vacuna funcional, ¿no? Que no está mal, ¿no? Te revacunas cada 6 meses o incluso puede ser cada año y se ha acabado, como de la gripe, ¿no? Sí, eso sí. Yo creo que los esfuerzos por conseguir una vacuna están disminuyendo precisamente porque hay un tratamiento que es simple y que con una eficacia enorme, de manera que no compensa invertir en vacunas. Yo creo que se han reducido los esfuerzos en vacunas porque no van a tener aplicabilidad. Eso, y yo creo que los precios se abaratarán en cuanto haya otros productos de competencia, sí, claro, con lenacapavir, que los va a haber. Cuando la hepatitis C, recordemos, el tratamiento de la hepatitis C, cuando surgieron los fármacos de acción directa, costaba 100.000 euros por paciente, hasta que en un momento dado pusieron orden en la mesa y ahora pues cuesta, no sé si son 6.000 euros, un tratamiento que cura la hepatitis C. Quiero decir que los precios, la industria farmacéutica, y aquí entramos en lo que hablábamos al principio, las agencias reguladoras, la industria farmacéutica, la rentabilidad de los productos que se hacen. Es muy complicado, el tema ese es muy complicado y hay un tema del que no se ha hecho alusión y que es súper polémico. Lo que decían al final en el juicio, el final de la película, si una persona tiene una enfermedad gravísima y tal, tiene derecho a ponerse lo que quiera, el fármaco que quiera, independientemente de ser regulado o no, autorizado o no por las agencias reguladoras. Pues sí, pero no, es muy complicado. Pero desde luego los ensayos clínicos son fundamental hacerlos como Dios manda. No olvidemos, si es que tenemos una memoria muy perecedera. Estarás de acuerdo conmigo, Miguel, en que cuando el COVID, y de esto hace solo 5 años, cuando la primera oleada de COVID, aquello fue tremendo. Las publicaciones que se hicieron en revistas de máximo impacto, el Lancet, que ha sido aquí, aparece en la película, y en revistas de primera línea, donde se decía que la cloroquina era maravillosa y que había pues, hasta el lopinavir, qué sé yo, la cantidad de medicamentos, y luego se cayeron todos. Todos se cayeron porque se hicieron mal las cosas. Pero claro, es muy complicado cuando tienes una enfermedad que no sabes cómo abordarla y que mata a la gente. Son asuntos espinosos. Yo tengo una pregunta, perdón, me parece que soy la única que pregunto cosas. Es con respecto a las mujeres subsaharianas, porque me ha chocado, o sea, ¿qué característica hay o qué problemática es la que hay para que ellas sean las más contagiadas o no sé? Porque son vulnerables, son infectadas por varones infectados. O sea, en esa... Bueno, hay muchas sociedades, ¿no? Pero ahí es muy frecuente que el varón pueda tener relaciones con múltiples mujeres y son niñas en edad adolescente que tienen relaciones con gente infectada y se infectan. La mujer, en general, tiene mayor riesgo de adquirir la infección. Cualquier receptivo tiene más riesgo que un insertivo, vaya. Así, ¿no? Y es por esto, ¿no? No, sí, tener una y sin necesidad de tener heridas. O sea, bueno, si tienes heridas o una otra infección de transmisión sexual, la adquisición del virus es más sencillo, pero no hace falta tener ninguna herida ni nada. O sea, que es simplemente porque te infectas en una relación y ya está, es muy frecuente. De todas formas, si le interesa particularmente el tema en África, hay una película titulada Yesterday sobre una chica, Yesterday, como la canción de los Beatles. Es una chica sudafricana y su hija
aquejadas de esta enfermedad. Pues le interesa en ese contexto africano. Estás en el lugar Ahí ya me ha pillado. No, ponga Yesterday 2004, probablemente. Creo que es de 2004 la película. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, para... Sí. Bueno, y si no, vas a seguir igual, ¿no? Bueno, que como estoy jubilado, a mí me gusta más hablar de cine, y aprovechando que está Luis, le quería preguntar no sé, qué es lo que más destacarías de esta película, ¿no? Si, por ejemplo, la actuación de los dos Oscar que le dieron, el tema que trata, el bajo presupuesto, el peliculón que han hecho con el bajo presupuesto que han hecho, ¿qué es lo que más destacarías de esta película? Pues yo, si me tuviera que quedar solamente con un elemento de esta película, me quedaría con la interpretación de Matthew McConaughey, con diferencia. Me parece que también, aparte, la puesta en escena del director me parece soberbia, y me gusta mucho también ese tono de cuasi documental que ofrece la misma. Pero en concreto, los registros de Matthew McConaughey, eso que he comentado antes de este vaquero, vacilón y canallita, cómo se transforma esa evolución a lo largo de las casi 2 horas de la película, de ese tipo que empieza apostando en el rodeo y cabalgando el toro, a ese hombre que regala ya, que ya no hace falta que le paguen los $400, que ya se ha convertido en uno más de ellos, entiende perfectamente la enfermedad, el drama, empieza a entender a esas personas y acaba abrazándose a ellas, ¿no? Me parece que esa interpretación es soberbia y yo me quedaría desde luego con eso. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues damos por finalizada la sesión de hoy. Y por favor os invitamos para la siguiente, que tendrá lugar en enero. Lo podéis ver en el programa. Y bueno, muchas gracias por venir a todos. Gracias.